Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Instituto de NIF. Es siempre un agrado tenerle a todos ustedes conectados con nosotros cuando el día de hoy presentamos la séptima sesión de nuestro curso virtual de instrumentos financieros, valorización y tratamiento contable. El día de hoy, pues, agradecemos que estén todos ustedes con nosotros, en especial al doctor Leopoldo Sánchez, quien está ya conectado para iniciar la sesión del día de hoy. Doctor Sánchez, muy buenos días. Como siempre, un inmenso honor y agrado tenerle acá en plataforma y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos para que pueda iniciar. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a iniciar como indica la séptima sesión. Hoy día vamos a ver el tema de valor razonable, ¿no? La NIF 13. Este estándar o norma está muy vinculado, digamos, a los instrumentos financieros, ¿no? Porque como hemos visto, pues los instrumentos financieros en su medición inicial es a valor razonable. Y en su medición posterior hay de los tres grandes grupos de instrumentos financieros de activos, dos de ellos se llevan a valor razonable y uno de ellos y otro se lleva al costo amortizado. Y en el caso de pasivos, ¿no? de los dos grandes grupos, uno de ellos también se lleva a valor razonable. Entonces este tema en el entorno de instrumentos financieros es bastante importante. Pero digamos, la NIS 13 no solamente es aplicable para los instrumentos financieros, sino hay otros activos, ¿no? Principalmente activos, que también se llevan a valor razonable, como pueden ser los activos biológicos, ¿no? Las propiedades de inversión, ¿no? Incluso propiedad, planta y equipo, ¿no? Yo puedo optar en lo que es propiedad, planta y equipo, llevarlos al costo, llevarlos a valores revaluados, que viene a ser pues valor razonable. ¿Qué vamos a ver de la NIF 13, ¿no? Ahora, la NIF 13 tiene una particularidad, ¿no? Es una norma que de contabilidad pues no te habla nada, ¿no? Es decir, es una norma que más parece un texto de finanzas, un texto de economía, porque, digamos, justamente su tema central, que es la determinación de valor razonable, tiene que estar asociada más a esa disciplina, ¿no? Ok, entonces, ¿qué puntos vamos a ver de la NIF 13? ¿No? Primero vamos a desarrollar la interrogante por qué fue necesaria la NIF 13, por qué se tuvo que emitir la NIF 13, ¿no? Después vamos a ver su alcance, vamos a ver la definición de valor razonable de acuerdo a la NIF 13, porque no es que el valor razonable no existiera antes de la NIF 13, antes de la NIF 13 ya existía el concepto de valor razonable. Lo que pasa es que está disperso en diferentes normas, y lo que hace la NIF 13 es concentrar todo el tema de valor razonable en una sola norma, ¿no? Entonces, ya existía una definición anterior de valor razonable, y lo que hace la NIF 13 es crear una definición mejorada de la anterior. Después vamos a ver el tema de medición, ¿no? Vamos a ver el tema de activos no financieros, pasivos, instrumentos de patrimonio propio de la entidad, valor razonable al reconocimiento inicial, técnica de valoración e información a revelar. Me detengo un momentito en que son técnicas de valoración. Lo que pasa que, digamos, cuando alguna norma diferente a la NIF 13 indica que el activo o el pasivo se lleva a valores razonables, digamos, el valor razonable por excelencia, ¿no? Es un precio de cotización, ¿no? Entonces, si el activo o el pasivo tiene un precio de cotización, pues ese será pues su valor razonable, y no hay que hacer ningún cálculo más. Pero no todos los activos ni todos los pasivos tienen pues precio de cotización. Entonces, ante ese problema que no todos tienen precio de cotización, ¿qué se hace? Podemos decir, oye, como no tiene precio de cotización, ya pues no puedo calcular el valor razonable, no tiene valor razonable. La respuesta es no. La NIF 13 me dice, bueno, si no tienes un precio de cotización que sería un valor razonable por excelencia, entonces tendrás que calcularlo. ¿Y cómo lo va a calcular? ¿No? Usando alguna técnica de valoración, ¿no? Una de las técnicas de valoración más usadas, ¿no? Es la técnica de valor presente, que lo vamos a ver al detalle. Entonces vamos a despejar esta incógnita, ¿no? ¿Por qué
por qué es necesaria o por qué fue necesaria la emisión de la NIF 13, ¿no? Como les decía, el concepto de valor razonable ya existía antes de la NIF 13, ¿no? ¿Y por qué existía antes de la NIF 13? Porque, digamos, el modelo IFRS, el modelo contable IFRS, el modelo de información IFRS, tiene ciertas características. Y una de sus características es que, digamos, este modelo tiende, digamos, hacia el concepto de valor razonable. Es decir, si bien el modelo de IFRS conserva todavía el criterio de costo, ¿no? Hay muchos activos que se reconocen y se siguen llevando al costo, como puede ser propiedad, planta, equipo, como puede ser inventarios, ¿no? Se reconoce y se llevan al costo principalmente. Hay varios activos y varios pasivos que se llevan a valores razonables. Antes del modelo IFRS, pues básicamente la contabilidad no reconocía el concepto de valor razonable, es decir, no reconocía para efecto de reconocimiento, es decir, ok, existía valores razonables, pero no se reflejaba en la contabilidad, porque la contabilidad, digamos, anterior al modelo IFRS respetaba el principio de costo, ¿no? El costo era un principio así sagrado, ¿no? Que no se podía alterar, ¿no? Es decir, primaba ese criterio, ¿no? Por lo tanto, al primar el criterio de costo como un concepto que no se podía modificar, entonces el concepto de valor razonable era un concepto que no se reflejaba en los estados financieros, ¿no? Y por muchos años fue digamos, el tirijale de si la contabilidad debía reflejar valores razonables o no debía reflejar valores razonables, ¿no? Hasta ahorita existen dos posiciones, ¿no? Es decir, una posición es que el reconocer valores razonables nos lleva a una contabilidad demasiado subjetiva, ¿no? Es una posición. El concepto de costo es mucho más realista, ¿no? Y la otra posición es que si yo me quedo con el concepto de costo, así sin reconocer ninguna variación, los estados financieros me pueden presentar una foto que no se acerca a la realidad que estoy viviendo actualmente, ¿no? Entonces, ante esas dos alternativas, ¿no? El modelo IFRS incorpora el concepto de valor razonable para determinados activos y pasivos, ¿no? No es generalizado, pero sí hay una tendencia, digamos, a que el valor razonable es un valor más representativo que el costo, ¿no? Ahora, en diferentes estándares o normas estaba incorporado el concepto de valor razonable. Por ejemplo, encontramos concepto de valor razonable en la NI 36, ¿no? Porque la NI 36, que me habla de deterioro de los activos, me dice que para considerar el deterioro de los activos debo considerar el importe recuperable. Y el importe recuperable es el mayor de dos valores, ¿no? ¿Cuáles son esos dos valores? Uno es el valor razonable menos costos de venta o costo de disposición, y el otro es el valor de uso, ¿no? Y el valor de uso es proyectar los flujos que me puede generar ese activo o unidad generadora efectivo, ¿no? Proyectar los flujos, traerlos a valor presente a una tasa, que normalmente es el WACC, y ese valor presente será el valor de uso, ¿no? Valor de uso que si fuera mayor que el valor razonable menos costo de disposición, será el importe recuperable. Entonces, como ven, ahí hay un concepto de valor razonable, ¿no? Hay un concepto de valor razonable y hay un concepto de valor de uso. Y ese concepto de valor de uso se parece mucho, porque usa la técnica de valor presente, se parece mucho al concepto también de valor razonable, que eso lo vamos a ver más adelante si es o no es. Después de la NIS 9 y la norma anterior, la NI 39, pues los activos y pasivos, ¿no? Se reconocen a valores razonables y varios activos y pasivos se siguen llevando a valor razonable en medición posterior, ¿no? En la NI 40 también ahí tenemos que las propiedades de inversión, ¿no? Si bien se reconocen al costo, existen dos modelos, el modelo del costo y el modelo de valor razonable, siendo, digamos, prioritario, ¿no? Para este tipo de activos, el modelo de valor razonable. La NI 41, activos biológicos, digamos, activos biológicos se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se deben seguir llevando a valor razonable, ¿no? Y así podemos encontrar otras normas que hablan del concepto de valor razonable, ¿no? Incluso
el FASB, ¿no? El FASB, que es la entidad emisora de estándares o normas de Estados Unidos, en su tema 820, ¿no? Que se llaman los USGAP, las normas americanas, reconoce también el tema de valor razonable. Ahora, solamente un poquito como para conocimiento, ¿a qué se refiere tema 820? Lo que pasa que lo que se llaman los USGAPs o las normas americanas se encuentran en varios documentos, ¿no? Por ejemplo, los documentos más antiguos eran los ARB, después vienen los APB, después vienen los FAS, ¿no? Entonces, y otros documentos más. Entonces, lo que hicieron los americanos en el 2009, en septiembre de 2009, dijeron, oye, como nuestra normatividad contable está tan dispersa y es tan abundante, porque definitivamente los USGAP son mucho más grandes en páginas que las NIF, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ordenar este tema, ¿no? Y lo que se creó en el 2009 fue los Accounting Standard Codification, ¿no? Los Accounting Standard Codification significa que toda la normatividad americana la codificaron, ¿no? Con cierta numeración y por ciertos temas, y lo pusieron en la página web, ¿no? Entonces, si uno quiere encontrar el valor razonable, le va a este número, ¿no? Este tema es 820, que es el Accounting Standard Codification 820, y ahí va a encontrar el tema de valor razonable. Y este de acá, si lo quiero asociar, pues está asociado al FAS 157, ¿no? Así ha quedado, digamos, la normativa americana, ¿no? Ahora se conoce por los códigos. ¿Qué nos trae la NIF 13? ¿No? La NIF 13 nos trae, pues, una nueva definición de valor razonable, ¿no? Se establece que en una sola NIF un marco para la medición de valor razonable, es decir, ya el tema de valor razonable no va a estar disperso en las diferentes normas, porque antes cada norma que hablaba de valor razonable, pues tenía su partecita dentro de la norma sobre el valor razonable, entonces el tema de valor razonable estaba disperso. Y al estar disperso y estar en diferentes normas y las normas haberse emitido en diferentes momentos, surgían pues ciertas incongruencias o ciertas contradicciones. Y también la NIF 13 requiere información a revelar sobre la emisión de valor razonable. Igualmente, esto ya se centra en un solo sitio y no en diferentes normas. ¿Cuál es el objetivo de la NIF 13? ¿No? El objetivo de la NIF 13 es el valor razonable, es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Esto hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver en las siguientes láminas que hay mediciones que se parecen mucho al concepto de valor razonable, pero digamos, si uno lo analiza y como lo hace la NIF 13, vamos a ver que esa medición que se parece a valor razonable es una medición específica de la entidad. Y hacer una medición específica de la entidad no es valor razonable, ¿no? Dice, para algunos activos y pasivos puede estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado, ¿no? Por ejemplo, una información de mercado más utilizada pues es el precio de cotización. Pero digamos, para otros activos y pasivos no tengo ese precio de cotización o no tengo información observable. Por eso dice, para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de la medición de valor razonable, en ambos casos, sea que tenga información de mercado o sea que no tenga información de mercado, pues dice en ambos casos, es el mismo, el objetivo es el mismo. Es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender un activo o para transferir un pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presente, ¿no? Sea que tenga información de mercado o sea que no la tenga, el objetivo es el mismo. Es decir, el valor razonable viene a ser un valor que trata de asemejarse, trata de ser una cantidad muy cercana, y no puedo decirlo, trata de ser el valor de mercado, ¿no? Lógicamente, si es un precio de cotización, no hay duda que es el valor de mercado. Si es algo que tengo que calcular con alguna técnica, esa técnica recoge todos los elementos posibles para que, digamos, esa estimación
¿no? Esa estimación se acerque bastante a lo que sería el precio de mercado teórico, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la ANIS 13? ¿No? La pregunta es, ¿cuándo se aplica la ANIS 13? Dice, la ANIS 13 se aplica cuando otra NIF requiere o permite la medición a valor razonable o información a revelar sobre las mediciones de valor razonable, ¿no? Es decir, ¿cuándo se aplica? Cuando otra norma invoca el concepto de valor razonable, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ANIS 9, como hemos visto, te dice que los activos y pasivos se deben medir a valor razonable. Entonces, en ese momento, como me dice que se debe medir a valor razonable, recurriré a la ANIS 13 para ver cómo se determina ese valor razonable. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, si la entidad posee un activo biológico, el qué y el cuándo me lo da la NI 41, ¿no? Dice, un activo biológico se medirá en el conocimiento inicial y al final de cada periodo de presentación de los estados financieros a su valor razonable menos los costos de vender, ¿no? Me dice qué debo medir a valor razonable y cuándo lo debo medir. El qué es el activo biológico y el cuándo en el conocimiento inicial y al cierre de cada ejercicio debo medir a valor razonable. Entonces, la NI 41 me dice el qué y el cuándo. Lo que no me dice la NI 41 es el cómo. ¿Cómo determino el valor razonable? Ese cómo me lo va a decir la NIS 13. Por eso, si ustedes revisan la NI 41, van a ver varios párrafos eliminados. Dice, párrafo tal eliminado, párrafo tal eliminado. Todos esos párrafos eliminados eran párrafos que hablaban justamente de valor razonable. ¿Por qué fueron eliminados? Porque como ya ahora todo el tema de valor razonable está en la NIS 13, entonces esos párrafos ya no tenían sentido que estén pues, en la NI 41, entonces fueron eliminados, ¿no? Y así sucedió con las otras normas. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, la NIS 13 no se aplica, ¿a qué cosa no se aplica? Por ejemplo, la NIS 13 no se aplica, están excluidos del ámbito de aplicación de la NIS 13, la NIS 2 y la NIS 16, ¿no? ¿De qué trata la NIF 2? La NIF 2 trata de pagos basados en acciones. Esta NIF 2 habla de valor razonable, ¿sí? Habla de valor razonable y dice cómo medir el valor razonable para estas operaciones pagos basados en acciones. Entonces, como esta NIF 2 tiene una particularidad de cómo se mide el valor razonable para este tipo de operaciones, por eso ha sido excluida del alcance de la NIF 13. Es decir, el concepto de valor razonable para la NIF 2 no se toma de la NIF 13, sino de la misma NIF 2 que me dice cómo debo medir el valor razonable para estas operaciones. La NIF 16 es arrendamiento, ¿no? Arrendamiento esta norma entró en vigencia el 1 de enero del 2019 y básicamente me dice que por los arrendamientos, en forma general, ya no hace diferencia entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero desde el punto de vista del arrendatario. Me dice que debo reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo, ¿no? Y me dice que ese reconocimiento que lo hago con la técnica de valor presente es al costo, ¿sí? Pero también me permite, digamos, bajo ciertas reglas, poderlo llevar, después de reconocerlo al costo, ¿no? Me permite llevarlo a valor razonable. Pero la regla de valor razonable me lo da la misma NIF 16, ¿no? Me dice cómo hacerlo, o me remite a dónde hacerlo, ¿no? Después dice, información a revelar requerida por la NIF 13 no se requiere para qué. No se requiere para activos de plan, que esto está en la NIF 19, para inversiones de un plan de beneficios por retiro, que se refiere a la NIF 26, y también tampoco se requiere para activos para los cuales el importe recuperable es el valor razonable menos el costo de disposición, que habla en la NIF 36. Entonces, la NIF 13 me pide una serie de información a revelar cuando estoy considerando el valor razonable. Pero esta información a revelar no se aplica para estos casos, ¿no? Es decir, para estos casos
se aplicará por la información a revelar que habla la NIC 19, la NIC 26 o la NIC 36. La NIC 19, activos del plan, y la NIC 26, básicamente estamos hablando pues lo que son las jubilaciones, ¿no? Ok. Y acá nos habla, dice, mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no son valor razonable. Por ejemplo, el valor neto realizable pareciera que es el valor razonable, pero no es valor razonable porque es una medición específica de la entidad, ¿no? Si se acuerdan en los objetivos, ¿dónde estás? Un ratito. Dice, el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad, no una medición específica de la entidad. Y el valor neto realizable es una medición específica para una entidad específica. Entonces, se parece a valor razonable, pero no es valor razonable. Y el valor de uso también es una medición específica del activo para la entidad específica para determinar el deterioro. Se parece al valor razonable, pero no es valor razonable porque es una medición específica. Y acá entramos a ver lo que es la definición de valor razonable. Y vamos a ver cómo era antes. No, vamos a ver cómo está la definición del valor razonable y en qué ha mejorado, ¿no? Es decir, en qué ha mejorado con relación a la definición anterior. La definición de valor razonable que establece la NIF 13 es la siguiente, dice, es el precio, ¿no? Es decir, el valor razonable es el precio que sería recibido por vender el activo o pagado por transferir el pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Esa es la definición que incorporó la NIF 13. Y esta definición que incorpora la NIF 13, comparado con la definición anterior, ¿cuáles fueron sus mejoras? Por ejemplo, una mejora es que se especifica que la entidad vende el activo, ¿no? En la otra definición no se especificaba que era la venta del activo. La segunda mejora se refiere a una transacción, una transferencia de pasivos. La versión anterior de valor razonable no habla de transferencia de pasivos, sino habla de cancelación de pasivos, que es diferente. La tercera mejora no es una venta forzada. ¿Por qué? Porque es entre participantes del mercado, ¿no? Que tiene la libertad de escoger, ¿no? Y la cuarta mejora se establece expresamente que la venta o la transferencia tiene lugar en la fecha de medición, ¿no? Acá dice en la fecha de medición. Entonces, recordemos, importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de activo, es el precio que se recibe por vender tu activo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de definición, vamos a ver ciertos temas que, digamos, analiza la NIF 13. Y esos temas que analiza la NIF 13 son el tema del activo y el pasivo, a que se refiere el valor razonable, a la transacción, a los participantes del mercado y al precio. Y estos cuatro aspectos claves justamente están en la definición, ¿no? Si fijamos acá, por ejemplo, el precio, dice el precio, ¿no? Activo y pasivo, ¿no? Acá habla de activo y pasivo. La transacción, ¿no? Acá me habla de la transacción. Participante del mercado, acá me habla de participante del mercado. Es decir, dentro de esta definición, la NIF analiza estos cuatro elementos, ¿no? Entonces comenzamos viendo el activo y el pasivo, ¿no? Que está enmarcado en la definición. Dice, una medición de valor razonable es para un activo o un pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o del pasivo, de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de medición. Y cuando se refiere a un activo o pasivo específico y debo tener en cuenta las características,
una de las características es ubicación del activo, pues no es lo mismo que, digamos, yo compre un activo, por ejemplo, si yo estoy en Perú, y si compro un activo que está en Perú, va a ser diferente a que yo compre un activo, pues, que esté en Ecuador, o que esté en Costa Rica, ¿no? ¿Por qué? Porque para traerlo acá a Perú, pues, hay un tema de flete, ¿no? Entonces, ahí es parte de, que voy a analizar del valor razonable, ¿no? Dice, las características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: las condiciones y localización del activo, es decir, dónde está el activo, no es lo mismo comprarlo en cualquier sitio, y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo, ¿no? ¿Qué más? Sobre activos y pasivos. El activo pasivo medido al valor razonable puede ser uno de los siguientes: un activo pasivo con